Bienvenidos a la economía. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles los tipos de interés estables en un rango entre el 3,5 y el 3,75% por segunda vez consecutiva. Si bien aseguró que las repercusiones de la guerra en Irán son inciertas, la Fed anticipa una posible reducción de tipos antes de fin de año. El Banco Central recortó los tipos de interés 3 veces en 2025, pero desde entonces los ha mantenido sin cambios. Está a la espera de ver si las presiones inflacionarias se moderan y si el mercado laboral estadounidense, en plena recesión, necesita el impulso que ofrecería una reducción de los costos de financiación. El día en que el barril de Brent llega a $107 y se disparan los precios de los combustibles, la Fed mantiene las tasas y aún apunta a una rebaja este año, pese a que la inflación muestra riesgos al alza. Ana Nieto, en Nueva York, ¿no se contempla lo contrario, más bien una subida de tipos? El presidente de la Reserva Federal, hoy, Jay Powell, ha dicho que algunos miembros del comité que decide la política monetaria han hablado de ello en la reunión, pero la mayoría no está de acuerdo en que sea necesario en este momento. Es algo que vimos en las actas de la reunión de enero también, antes de la guerra. La Fed, de momento, mantiene la proyección de un recorte de tasas para este año, aunque Powell ha recordado que hay un alto nivel de incertidumbre por el efecto de los precios del petróleo en la inflación debido a la guerra de Irán. Powell no quiso dar cifras sobre cuánto tenía que subir el barril de petróleo para poner en cambio de ruta a la Reserva Federal, pero sí admitió que habría presión tanto en el crecimiento a la baja como en la inflación al alza, aunque de momento es muy pronto para saber cuál será el impacto y que todo depende de la duración de la guerra. La Fed, curiosamente, sigue muy centrada en el impacto de los aranceles sobre los precios. Creen que para mediados de año el impacto, la presión al alza en los precios tiene que haber cedido y que si eso no ocurre, entonces no habrá recortes de tasas. De todas maneras, Powell ha utilizado muchísimo hoy en la rueda de prensa la palabra incertidumbre. Tanto es así que incluso ha llegado a bromear diciendo que era un gran momento para dejar de publicar el sumario de proyecciones económicas. Ana, muchos analistas y economistas ven la posibilidad de una estanflación, algo que complicaría el papel de la Fed. ¿Comparte Powell esta visión? La estanflación es ese mal escenario de aumento de inflación y bajo o nulo crecimiento, difícil de gestionar para la política monetaria, y Powell dice que este término, el de la estanflación, lo reserva para circunstancias mucho más duras, no en las que estamos en este momento, por más que haya reconocido que hay una tensión entre los objetivos de la Reserva Federal, por un lado luchar contra la inflación y por otro asegurar la creación de empleo. Powell está preocupado por la elevada inflación actual y por la baja creación de empleo durante los últimos meses. En 3 de los últimos 6 se ha destruido empleo en Estados Unidos. Pero ha dicho que esta no es una situación dramática en la que se está ahora y que desde luego no se está en la situación que se estaba en los años 70. Con todo, a los mercados no le ha gustado lo que ha oído hoy de la Reserva Federal. El S&P 500 ha bajado 1,36%, el Nasdaq 1,46% y el Dow Jones se ha dejado más de 700 puntos para bajar un 1,63%. Ana, muchísimas gracias por todos estos detalles sobre la Fed hoy. Un saludo. Los efectos de la guerra en Irán se hicieron sentir de nuevo este miércoles en los mercados energéticos. El ataque a instalaciones del megayacimiento que comparten Irán y Qatar en el Golfo Pérsico, conocido como South Pars, disparó un 5% el precio del crudo Brent, que llegó a trepar hasta los $108, mientras que el contrato de referencia del gas en Europa subió más de un 6%. La tensión también se trasladó a los mercados, tiñendo de rojo tanto Wall Street como las bolsas europeas. Los precios del gas y el petróleo son extremadamente volátiles estos días. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt en busca de más claves sobre los efectos de esta guerra. José David, muy buenas tardes. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas del mundo? Hola Rosa, ¿qué tal? Lo primero, destacar lo que comentabas, que es una escalada del conflicto. Hasta ahora Estados Unidos había atacado la isla de Har, pero selectivamente a objetivos militares. Lo que hemos conocido hoy es un ataque de Estados Unidos y de Israel, según Irán, a infraestructura energética crítica. Es el mayor depósito de gas que existe en el mundo. South Pars es la parte que tendría bajo el control Irán, pero es un depósito enorme de gas que compartiría con Qatar. De hecho, es parte de la razón por la que
Qatar se ha convertido en un actor principal en el mercado del gas natural licuado. Irán no ha podido desarrollar este depósito a nivel de Qatar, entre otras cosas por las sanciones de Occidente, pero le ha servido, Rosa, para suministrar gas internamente al país y también suministrar gas a Turquía e Irán. Sabemos por la parte iraní que se ha producido un incendio en esas instalaciones, pero todavía no conocemos todos los detalles para valorar la dimensión del daño que se habría producido en esta instalación energética. Desde luego no son buenas señales para los precios ni para la inflación. Y todo esto ocurre a un día de que el Banco Central Europeo celebre su reunión de política monetaria. ¿Podría el BCE adoptar algún tipo de medida preventiva para contener las subidas de precios? Pues hasta ahora, Rosa, la expectativa de los mercados es que el Banco Central Europeo opte por la prudencia y no toque los tipos de interés, los mantenga en el nivel del 2%. Dicen los analistas que la situación es, como estamos contando todos los días, muy volátil y muy incierta. Así que es muy probable que mañana, eso sí, Lagarde pueda endurecer algo su discurso y recordar, por ejemplo, como ha hecho en otras ocasiones, que el Banco Central Europeo puede salir a actuar si puede ser que estemos en un escenario en el que durante semanas el conflicto se alarga y vemos los precios del barril de petróleo por encima de los $100. De momento, la reacción en los mercados a ese ataque al mayor depósito de gas del mundo era de esperar, con ese repunte del petróleo Brent de referencia a nivel internacional y también el repunte en los precios del gas de referencia aquí en Europa. Así es, José David, muchísimas gracias por el análisis. Saludos. Seguimos con información de América Latina. Miles de maestros de uno de los mayores sindicatos de México iniciaron este miércoles en Ciudad de México un paro de 72 horas para exigir mejoras laborales, cambios en pensiones y aumentos salariales. Las protestas buscan reactivar el diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendido desde hace un año. Los líderes sindicales advierten que si no hay respuesta podrían intensificar sus movilizaciones durante el Mundial de Fútbol de 2026, cuyo partido inaugural se celebrará en junio en la capital mexicana. El sindicato ya protagonizó fuertes protestas el año pasado, bloqueando importantes vías y el acceso al aeropuerto. Además, durante estas jornadas, los docentes planean marchas hacia varias embajadas en señal de solidaridad internacional y protesta por conflictos globales. Y a continuación vamos con un breve resumen de otras notas económicas que también destacamos en esta jornada. Argentina registró un aumento del desempleo del 7,5% en el último trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales. El empleo informal escaló al 43%, afectando a 5,8 millones de personas según datos oficiales. En los jóvenes de entre 14 y 29 años, la tasa de desempleo es más del doble del promedio general. Colombia estableció un arancel del 35% a la importación de productos siderúrgicos y metalmecánicos de países con los que no tiene acuerdos comerciales vigentes. El impuesto responde a un aumento de las importaciones de estos bienes de entre el 5 y el 290%. Esta dinámica ha generado una crisis estructural en este tipo de industria, que representa el 10% del PIB nacional. El PIB chileno creció un 2,5%, 2 puntos por encima de lo estimado en el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, según un reporte del Banco Central. El comercio y la inversión compensaron la caída del sector minero. El nuevo gobierno de José Antonio Kast anunció que rebajará el impuesto corporativo para reactivar la economía. Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La fuerte caída del turismo, uno de los pilares de su economía, está agravando una crisis marcada por el impacto de las sanciones y el bloqueo petrolero de Estados Unidos. La isla se enfrenta al reto de reactivar su economía mientras lidia con crecientes presiones externas. Varadero es una de las grandes atracciones turísticas de Cuba. Hasta hace poco en estas playas había turistas de todo el mundo. El endurecimiento del embargo petrolero de Estados Unidos ha forzado la cancelación de muchos vuelos. Estos músicos buscan ahora los pocos visitantes que quedan. Ya como no hay muchos hoteles trabajando, no hay, no hay mucha gente en la calle, porque entonces ya nosotros tenemos poco trabajo. Tiempo atrás estaba muy bueno, todo bueno. La cosa ha cambiado mucho. ¿En qué sentido? Ha cambiado mucho la economía del país. El centro de esta localidad costera tiene el mismo problema.
El mercado de artesanías, antes muy visitado, hoy está vacío y muchos de sus puestos cerrados. Apenas unos pocos turistas pasan de largo. El transporte está caro por el problema que tenemos, la escasez de petróleo. Pero necesitamos trabajo, por eso necesitamos que vengan turistas para que nos ayuden. Nos vamos a la capital del país. En La Habana Vieja nos encontramos con conductores de coches clásicos. Por aquí estamos en la maestranza, que es el parqueo que tenemos nosotros los combustibles casi que asignado para nosotros aquí, porque esto se llena de combustible, bueno, se llenaba de combustible para buscar carreras, cuando venían las guaguas de otras provincias con turistas, los grupos grandes. Ya entregué mi licencia, ¿sí? Hace alrededor de casi un mes, a principios de febrero. Desde entonces su carro está en el garaje. El litro de gasoil cuesta casi $10. ¿Dónde ve Armando su país en 4 semanas? Eso no lo sabe nadie porque nosotros llevamos años con problemas económicos. Ahora estamos peor que nunca. Y no se habla de una solución. O sea, no hay ninguna cosa nueva que haya surgido que se vea que vaya a florecer el turismo, florecer la economía. O sea, no se avisora nada. La falta de combustible también genera suciedad en las calles, mientras la ciudadanía cubana busca llegar a fin de mes como puede. Una calle de La Habana Vieja se ha convertido en un mercado donde profesionales intentan ganar algo de dinero. Sí, estudié técnico medio en hidráulica y herrería, que viene siendo lo que es soldadura, da más dinero. El negocio es negocio, fíjate de eso. Al final un empleo nunca te va a ser libre. De vuelta a Varadero, la pareja de músicos ha encontrado una turista argentina, pero lo que antes era un concierto al público parece ahora una serenata privada. Y esto es todo por nuestra parte en la economía. Gracias por elegirnos para informarse. Hasta una próxima ocasión. Que pasen un buen día.